Hola, tengan ustedes muy buenos días. Pues en estos días y en este tiempo que estamos algunos países guardando una cuarentena, otros están con un regular trabajo, por no decirlo así, unos días trabajando, otros días. Depende de qué situación o qué producto la empresa o business venda o reproduce o reparte, ¿verdad? Los utensilios y los alimentos y cosas de primera necesidad, el gobierno no lo ha prohibido. Entonces, por ejemplo, un trabajador que del hospital, de una recepción, como un médico, una enfermera, es un servicio de primera necesidad. Y estamos orando, los que estamos en casa, estamos dedicándole más al Señor, porque sabemos que hay mucha inquietud, mucho sufrimiento de personas creyendo que su vida se acabó. Pero no es así. Lo que el humano tiene que hacer es entregar su vida a Cristo Jesús, a quien que resucitó de los muertos, a quien Dios nos dijo de que de tal manera él amó Dios al mundo que dio a ese Hijo unigénito en propiciación, en sacrificio de nosotros los pecadores. Pero cuando nosotros resistimos al sacrificio de la cruz, cuando nosotros nos empeñamos en seguir una religión o una ritualidad que no es legal o no es algo incluso natural del mundo, de la vida, pues esas personas como que no están recibiendo la gracia. Lamentablemente la Biblia dice que porque de tal manera Dios al mundo en el libro de San Juan 3:16, que Él dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, pues no se pierda. Hay un poco de polen en este lugar, en mi casa, y bueno, siempre como que toma control de una constante alergia. Pero volviendo al tema, nosotros sabemos de que el Señor Dios Todopoderoso, desde el principio de la creación en la Biblia, en las Escrituras, nos da muchos profetas, nos envía muchos mensajeros para hablar a su creación, para hablarle al mundo entero. Ahora, la decisión 2020 años atrás por Cristo Jesús es de usted y mía. Cuando nosotros debemos de rendirle realmente ese espíritu de Adán, ese espíritu de Eva. Todos venimos de un hombre, de una mujer. Entonces, aún los que están naciendo nacen con esa maldición, pues Dios de los cielos no es que no pudo, sino que no cumplió el propósito divino por la desobediencia de esa mujer, de ese hombre. Es de ahí que se destacan y se han desarrollado todas las maldiciones desde antes del tiempo de la gracia. Gracias al Señor y al Espíritu Santo que nosotros somos personas que vivimos bajo la gracia. ¿Qué quiere decir vivir bajo la gracia? Vivir bajo ese siglo donde Jesucristo, el Hijo de Dios, Él envió a la cruz para ya no ser el chivo expiatorio, ese que se llevaba al holocausto, ahí a la santidad, a derramar o a sacrificar un cordero para que seamos limpios de pecado. Pero usted y yo ya venimos a nacer bajo la generación 14 de Jesucristo. Léalo ahí el primer libro de San Mateo, que ahí usted puede ver la genealogía de Jesucristo, de dónde él viene, la generación 14 desde el rey David. Entonces, ahí nosotros podamos contar y sumergirnos, diría yo, ¿por qué no sumergirnos, someternos y ser ese escogido, ser esa hija elegido, ese hijo elegido, para que usted y yo recibamos la gracia y recibamos todas las promesas que fueron establecida desde el primer hombre, incluso Adán, desde los primeros mandamientos que fueron dados por Moisés, ¿verdad? Entonces, si vemos realmente desde el principio de la creación y vemos al final de la existencia de cada uno de nosotros, son realmente el mismo Dios.
el principio y el fin, el alfa y el omega, el Señor Dios Todopoderoso en el principio y ahora con Jesucristo. ¿Qué dice en Romanos 19? Porque dice que si confesamos con la boca que Jesucristo se levantó de los muertos, será salvo. La salvación es por fe. Yo no hablo de una religión. Yo amo a los religiosos y no hago distinción de persona. Válgase la aclaración. Lo único que sí he descubierto en mis años 50 y poco, que nosotros debemos de ponernos bajo la gracia. Una cosa es que Dios dio en sacrificio a su Hijo, pero otra cosa es que usted y yo la aceptemos, que usted y yo nos sujetemos a ese gran sacrificio que Dios puso en la cruz del Calvario. Ahí en ese sacrificio. Eso fue físicamente y espiritualmente. Hoy en día esas batallas están vencidas, esas enfermedades, esas sangrientas heridas del Señor Jesucristo que con maldad terrible crucificaron al Señor. No ha habido otro pecado más terrible y condenación que los humanos hubiésemos cometido que crucificar a nuestro Señor. Uy, cuando yo pienso eso, prefiero desligarme espiritualmente, porque eso es lo más tremendo y terrible que pudo suceder en la humanidad. Pero aquí estamos usted y yo, que tal vez fuimos esa generación de que alguien lloró en la cruz. Alguien lloró ahí viendo la cruz crucificado y otros fueron los que latigaron. Los otros fueron los que abolieron el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Dios del cielo, ten compasión, Padre, de nosotros. Y muchas religiones se pusieron a favor de este sacrificio, a favor del no sacrificio, y donde fuimos todos turbados y confundidos. Pero qué hermoso es realmente cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús por fe, diciendo: Señor Jesús, una sencilla oración: te entrego mi vida, te entrego mi ser y sé, perdóname mis pecados, inscribe mi nombre en la vida y sé mi Señor y Salvador por la eternidad. Amén. Cuando usted hace esa confesión de fe, usted por fe nació. Como dice el Señor, nacer de agua y de espíritu. Amén. Que el Señor te bendiga. Solo quiero darte un ánimo. Quería leerte aquí en 2 Timoteo, que puso mi mente a leer esta escritura. 2 Timoteo es el verso 2, pero me voy siempre al nacimiento de lo que es tener un reencuentro personal con uno mismo a través de Cristo Jesús, recibiendo el Espíritu Santo. Es importante que tú rechaces y renuncies y canceles ese decreto que tienes el espíritu de Eva y el espíritu de Adán. Esas personas desobedecieron a Dios. En este tiempo has recibido la gracia por la cruz del Calvario. Está tu decisión, tu elección. Dios la dio la elección de libre albedrío para que tú y yo eligiéramos o ser salvo o ser condenado. ¿Cómo ser salvo? Por Cristo Jesús. Se invita a Jesucristo a que entre en nuestro corazón y more. Lee las escrituras, no solamente con ir al culto los domingos, lee las escrituras, alimenta esa semilla que ha invitado a Jesús en tu corazón y hazla que tenga vida y que dé fruto en su tiempo. Que ese árbol crezca, se defienda, aun cuando el tornado y los huracanes vengan y la azoten. Esa planta que eres tú, que eres yo, que yo misma, estará fuerte, con un cimiento fundamentado. Tal vez es una planta que se le echaron un estuco de cemento alrededor y ella no caerá y dará siempre su fruto en el momento preciso. Siempre se defenderá y no doblegará y no caerá, porque estará cimentada con su Creador. Estará cimentada con aquel fruto de que tú hiciste invitando a Jesús en tu corazón y siendo ministrado por el Espíritu Santo, quien habita en la tierra desde el principio sobre la faz de la tierra hasta el final de los días. Pero estudia en tu casa también esta palabra. 2 Timoteo 2 dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia de Cristo Jesús. Lo que has oído de mí antes, muchos testigos,
Esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Amén. Y luego va hablando del soldado que milita en Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga. Estamos orando por el mundo entero, por esos hombres y mujeres que se esfuerzan por salvar a los enfermos. Los enfermos están en manos del Señor y los que no estamos enfermos también estamos en manos del Señor. Ninguna hoja de tu jardín, ni del mundo entero, de ningún árbol se va a mover, si no es la voluntad divina. Que el Señor te bendiga. Saludamos desde aquí de los Estados Unidos para todos los hermanos, para todas las hermanas y los pastores y los apóstoles y los que son y los que no lo son. Seamos un cuerpo en Cristo Jesús para que su bonanza, su piedad y misericordia esté llegando a tu vida y la mía. Que el Señor te bendiga. Jesús te ama y yo también. Buenos días.